Traigo una palabra de Dios que he titulado Viviendo desde la abundancia de Dios. Viviendo desde la abundancia de Dios. Nosotros servimos, amados, un Dios que es grande. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es grande. Y cuando yo pienso en el concepto grande, pudiesen ser muchas personas grandes, porque hay gente en la sociedad mundial que en el presente y definitivamente en el pasado han logrado ser grandes dentro de las definiciones muy limitadas del ser humano, sea en el campo de la tecnología, de la ciencia, de inventos, de política, personas que han dejado unas huellas sumamente inmensas y uno los pudiese catalogar de grande. Inclusive hay un famoso Alejandro el Grande, ¿no? Entonces, cuando pienso en el concepto grande, pienso, muchas personas quizás aspirarían a ser grandes, pero cuando yo pienso en el Dios en quien servimos, me doy cuenta que Él es mucho más que grande. Servimos a un Dios que es omnipotente, que significa todopoderoso, que es omnisciente, que significa que todo lo conoce, todo lo sabe, que es omnipresente, que significa que está presente en todo lugar, en todo momento. ¿Quién tiene en este mundo, en el pasado o en el presente, ese tipo de credencial? Nadie, hermanos. Entonces, cuando usted piensa de nuestro Dios bajo esa lupa, usted dice, ciertamente nuestro Dios, inclusive eso de la lupa ni siquiera procede, porque una lupa es para agrandar algo que es pequeño y no se puede ver. La grandeza de nuestro Dios se ve por doquier. La grandeza de los dioses, por eso dice el salmista, los cielos cuentan tu gloria. Usted solamente tiene que mirar la naturaleza, el mundo animal, el ser humano, los terrenos, el océano, que es todo un mundo por sí solo. Dios es inmensamente grande, hermanos. Servimos a un Dios que realmente dispone de unos credenciales que ninguna otra persona tiene. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, nos podemos valer de los recursos de nuestro Padre. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como personas que buscamos acercarnos al Señor, podemos tap in, podemos no conectarnos a todo el potencial que hay en nuestro Dios. Cuando pienso en el concepto de abundancia, no digan conmigo abundancia, y les prometo que no vamos a hablar de dinero, que aunque influye el aspecto financiero, económico y demás, nuestro Dios va mucho más allá de un bolsillo, hermanos. O sea, cuando hablamos de la abundancia que hay en Dios, es que en Dios hay una disponibilidad de recursos en gran cantidad. En su persona hay una inmensa cantidad de recursos a una medida que no tiene agotadera. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, que no va a escasear jamás. O sea, que hay para rato, para toda la eternidad, hermanos. El poder de Dios no se termina. El poder de Dios no se acaba. Abundancia tiene que ver con disponer de algo en una medida mayor a la que se pueda anunciar. Es como cuando uno va a preparar una comida, una cena, uno casi siempre dice, asegúrate que sobre y que no falte, ¿no? Eso es abundancia, hermanos. Cuando uno pueda alimentar
Y en vez de decir que la gente se sintieron tímidos, que agarraron y como que estaba contado los pancitos, o sea, y como que y mucha gente se quedaron topadas y con hambre, con deseos de más. Hermanos, cuando hablamos de abundancia en Dios, siempre hay una medida suficiente para satisfacer la demanda. O sea, nunca va a ser, no, que uno se va a quedar, caramba, I wanted more. O sea, yo quise más, pero se agotó. En Dios no se agotan los recursos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos de abundancia, ¿no? Hay que pensar en los conceptos de algo que esté lleno, ¿no? Lleno y plenitud son dos cosas distintas. Cuando uno piensa en que, digamos, ese recipiente está lleno, significa que está hasta el tope de su capacidad, de su medida. ¿Están conmigo? Dios opera más allá de llenura, hermanos. Él rebosa. Él va más allá. Él añade un excedente, un surplus, ¿no? Que va más allá de la medida, de la métrica que usted esté empleando, del recipiente, la vasija que usted tenga. Dios da mucho más de lo que tú puedas recibir. ¿Cuántos dicen amén? Servimos, hermanos, a un Dios en quien tenemos plenitud. Una cantidad, no con excedente, que sobra. Fíjense el pasaje que mencionaba Paulina, que yo no le iba a mencionar, en un tema de economía, de finanzas, de dinero, de recursos, no de diezmos, de ofrendas. O sea, dice Dios que te voy a dar hasta que sobreabunde. Ese es el corazón de Dios, hermanos. Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven en esta mañana, que tenemos a un Dios que no da de modo mezquino, que no da de un modo medido, sino que siempre se le va la mano. Y se le va la mano en una modalidad buena. O sea, porque nunca nos vamos a quejar cuando Dios nos da más de lo que pedimos. A veces sospecho y me pregunto, ¿no? Si servimos a un Dios, si estamos conscientes que servimos a un Dios con esta capacidad, no, de recursos disponibles para nosotros. Dile al que está a tu lado, hay recursos en Dios. Hay recursos en Dios. Yo me pregunto si nosotros como hijos de Dios vivimos con una mentalidad, digan conmigo mentalidad, mezquina, de escasez, de limitaciones, o si estamos conscientes que el Señor tiene recursos innumerables. Es como cuando uno piensa en el ámbito político, que se nombra un funcionario de Estado y se dice un secretario sin cartera, ¿no? O sea, tiene un puesto, tiene una voz, tiene una opinión, pero no dispone necesariamente de un bolso de recursos para resolver, para inyectar, ¿no? O sea, nosotros como hijos de Dios no somos secretarios sin cartera. Nosotros como hijos de Dios tenemos libre acceso a todo el potencial de nuestro Dios. Nosotros tenemos la capacidad, ¿no? de saber en mi Dios, en sus riquezas, yo me puedo apoyar, yo me puedo valer, yo me puedo recostar. ¿Será que nosotros tenemos y damos paso a un pensamiento limitado cuando de Dios se refiere y no tomamos en cuenta que el prefijo omni preside el nombre de nuestro Dios? Que Él es todo, 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 que todo está hecho por Él, para Él. O sea, y que en Él habita la plenitud, la sobreabundancia, un recurso inagotable que está al acceso de nosotros, sus hijos, y de nosotros, su iglesia. Necesitamos, hermanos, cambiar esta mentalidad
y cobrar la realidad de que en Dios podemos contar para un sinnúmero de cosas en todos los planos de nuestras vidas. Pienso en Marcos 10:27. Marcos 10:27 dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, esta es la pregunta, hermanos. ¿Dónde estamos posicionados a nivel de nuestra mentalidad y en quién estamos confiando y apoyados? Porque ciertamente si pensamos en nuestra impotencia, nuestra limitación humana, o sea, nos sentimos chiquitos en tantas ocasiones. Pero como dicen los gringos, but God. O sea, pero Dios, hermanos, cuando Dios es parte de la ecuación de tu vida, el ámbito, el panorama cambia. De repente entonces, no, lo que para mí yo no puedo, me declaro incompetente, pero aquí tengo a Dios, que todo lo puede, porque para el que cree y se apoya en Dios, todas las cosas son posibles. No significa que siempre Dios nos va a responder, no significa que Dios siempre nos va a proveer por circunstancias no distintas, no su soberanía, su momento, que Él entiende lo que uno entiende en el momento que me conviene, pero a largo plazo nos damos cuenta, wow, qué bueno que esa puerta no se me abrió, porque si se me hubiese abierto, me pierdo esta otra bendición que apareció a los 6 meses. No sé si están conmigo. O sea, nuestra limitación en nuestro nearsighted lives, o sea, nuestra vida con las luces del vehículo en alta o en baja, solamente podemos verlo inmediato. Dios ve todo el camino, hermanos. O sea, Dios ve lo que nos conviene y ciertamente todas las cosas son posibles para Dios. Es como cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, ustedes no saben que ustedes están mofando y burlándose de mí y pullándome. Ustedes no saben que yo puedo clamar al cielo. Si yo quisiera, yo pudiera clamar al cielo y el Padre enviaría ángeles. O sea, eso era posible, hermanos. Él no lo estaba diciendo de la boca para afuera ni como un brushback. O sea, él estaba diciendo algo que era una realidad. Si Jesús clamaba al Padre por asistencia, abran paso y échense para atrás. O sea, porque ese recurso estaba a su mano de que él lo pidiese y de que Dios respondiese. O sea, había un tema de voluntad, ¿no? Y un tema de los planes de Dios que se estaba realizando. En Dios, mis amados, todas las cosas son posibles por sus méritos, por los méritos de Él, porque en Él habita toda plenitud. De modo, mis amados, que si solo me miro a mí mismo, claro que voy a quedar desanimado. Que si solamente miro lo que yo poseo, claro que me voy a sentir impotente. Pero cuando pienso en Él, como dicen los gringos, the sky is the limit. O sea, el cielo es el límite. Cuando yo pienso en los recursos de Dios, ciertamente todas las cosas me son posibles. ¿Qué mentalidad o qué visión está prevaleciendo en tu vida? ¿La de escasez o la de abundancia en Dios? El Salmo 23, versículo 5. Salmo 23 dice el salmista en el verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Porque ese es el Dios a quien servimos, hermanos. Un Dios que no solamente llena tu copa, sino que la rebosa. Y usted dirá, pero eso es messy, eso es como embarrar, ensuciar, o sea, tener que... No, hermanos, es que Dios nos da, o sea, un surplus, o sea, nos da mucho más. Los que estamos en Cristo operamos nuestras vidas bajo la premisa
de que Dios está siempre con el deseo de rebosar nuestras copas. Y si nosotros no adaptamos esa mentalidad, hermanos, vamos a vivir no solamente cobrando pequeños victorias, pequeños frutos, cuando Dios quiere sorprendernos. Una cosa es estar llenos y otra cosa, hermano, es estar no plenos, abundantes, una medida que va más allá de lo requerido. Yo pregunto, ¿tu vida está experimentando rebozo en este momento? ¿Está tu vida experimentando o como dicen los gringos, or is your glass half full? O sea, ¿está tu vaso a- 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 lleno a la mitad o vacío a la mitad? La mentalidad, hermanos. ¿No? O sea, uno ve un vaso por la mitad y uno lo puede ver o está vacío por la mitad o lleno por la mitad. Pero Dios quiere rebosar tu copa. Estamos nosotros experimentando el rebose de Dios. Muchas personas andan no con, con sus copas rebosando, pero de lo que no le compete, de lo que no anhelan, tienen sus agendas repletas rebosando. No tengo tiempo ni para respirar, o sea, no tengo tiempo ni para comer, o sea, y hay personas que están sumamente ajetreados, llevando 2 trabajos, 3 trabajos, y de aquí para allá, o sea, están sobregirados. Ese no es el tipo de rebosamiento que Dios quiere para tu vida. O de repente tu dinero lo has gastado, no de manera desproporcional, desmedida, y tienes una deuda excesiva, rebosante. Ese no es el tipo de rebosamiento que Dios tiene para ti. O tienes tus días saturados, tienes demasiado cansancio físico, estás rebosante de cansancio y necesidad de cerrar los ojos, de reponer tu mente, de descansar tu cuerpo. Ese no es el tipo de rebosamiento que Dios quiere para ti, porque eso lo único que trae es ansiedad. Eso lo único que trae es estrés. Eso es lo único que trae es un sentimiento de abrumación. Y Dios quiere rebosar tu copa en otro sentido. ¿Qué tipo de mentalidad está reinando en tu vida? Piensen en Juan capítulo 10, verso 10, cuando Jesús decía, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Fíjense aquí de nuevo, ¿no? La capacidad de los recursos disponibles en el Señor. Mientras el enemigo lo que quiere es restarte, ¿no? Y quitarte y que no tengas lo suficiente en todos los planos de tu vida. El Señor lo que quiere es sumarte. Sumarte. Y hago el paréntesis para decirte, si tú estás aquí y tú no has puesto tu plena confianza en Dios, hoy es un buen día. Porque necesitamos apoyarnos en el Señor para que Él nos dé lo que nosotros necesitamos. Como dice aquí, yo lo que quiero darles es una vida plena que sería, no solamente hasta la medida que ustedes necesitan, sino abundante, hermanos. Abundante que exceda lo que ustedes necesitan. Vayan conmigo a Efesios capítulo 3. Efesios 3. Quiero leer y enfatizar algunos vocablos de este pasaje de Efesios 3 a partir del verso 8. Para que sigamos viendo no la cartera de Dios, no los recursos, el inventario, la carpeta de bienes que hay en el haber de Dios a disposición de sus hijos. Efesios 3, verso 8 al 20 dice así. A mí, dice el apóstol Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos,
me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Con qué se come el vocablo inescrutable? Inescrutable significa que hay un misterio que lo rodea, que es tan grande sus riquezas que ahora mismo no es medible. O sea, es tanto, es como cuando uno sumaba en las calculadoras, había un simbolito que lo que decía era que dale cero para la derecha, o sea, el aparato no tiene la capacidad para, para ponerte en pantalla el volumen del número que esto está produciendo, ¿no? Es, es incomprendible porque es inmensa, digan conmigo inmensa, sus inmensas riquezas, ¿no? Yo he sido, se me ha dado la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, inmensas riquezas de Cristo. Dice luego en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, para que os ¿qué? Os dé conforme a las riquezas de su gloria en Dios, hermanos. Hay todo tipo de riquezas. Yo pienso a veces en, qué sé yo, en un Elon Musk, que es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? O cualquier otro, ¿no? Un jeque de eso, de árabe, lo que sea. Una persona que tenga tanto dinero, o sea, que nada le duele, que como que puede comprar, hacer y deshacer, como que no, parecería que no tiene límites. Yo conozco a uno, hermanos, que ciertamente no tiene límites. O sea, y no es un asunto solamente de una cuenta bancaria y de efectivo, de dinero, de crédito, lo que fuese. Dios, hermanos, tiene unas inmensas riquezas disponibles para nosotros. De conocimiento, de paz, de amor, de misericordia. Tiene una inmensa banca, ¿no? De capacidad de abrir puertas, ¿no? De hacer cosas, de obrar milagros extraordinarios a favor tuyo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis que plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, en Dios a quien servimos hay plenitud. O sea, es un cheque en blanco, hermanos. Dios es sumamente grande. Es como Judas, el libro antes de Apocalipsis, Judas capítulo 2, dice, reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Hermanos, Dios es un Dios de abundancia. Digan conmigo, Dios es un Dios de abundancia. De abundancia, hermanos. Todo lo que Dios nos da es en abundancia. Por eso también no leemos en la palabra que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o anhelamos o entendemos, porque este es el Dios a quien servimos, hermanos, que siempre nos da con excedente, que siempre nos da más allá, no de lo que nuestras mentes pudiesen pensar. Es como dice en Lucas 6:45, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Hermanos, lo que abunda, ¿no?
lo que predomina, lo que hay de más en uno, it spills out. O sea, afecta, ¿no? Se desparrama y influye sobre todos. Lo que hay en Dios, hermanos, cogiendo y ¿no? extrapolándolo, no a esta imagen de volcán, ¿no? De algo que se está desparramando. Lo que hay en Dios, hermanos, spills over your life. O sea, se derrama sobre tu vida. O sea, y todo lo bueno abunda en la persona de nuestro Dios. No está retenido, ¿no? Como que estoy celando para que no se me acaben mis 10 manzanas, no te voy a dar una. No, 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 es que Él tiene tantas manzanas. Coge todas las que tú quieras, o sea, llévale. O sea, porque aquí lo que más hay es manzana. O sea, Dios no es medido ni mezquino porque en Él abunda, hermanos. Abunda riquezas, riquezas inescrutables, no fáciles de describir, ni de enumerar, ni de contabilizar, ni de hacerle inventario. Colosenses 3:16 dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Primera de Timoteo 1:14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Servimos, llévense, si se van a olvidar de todo lo que yo he dicho hoy, vete por esas puertas diciendo, yo sirvo a un Dios que es más que abundante. Un Dios que tiene recursos inagotables a mi acceso. A mi acceso, tengo acceso a los recursos de Dios. Quiero por último ver un pasaje de Juan capítulo 6, si me acompañan allí Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 1 en adelante. Dice así, realmente es del 5, pero para ponerlo en contexto lo voy a leer desde el 1. Juan 6, versículo 1. Dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro y dirigiéndose a Felipe, uno de sus discípulos, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajásemos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres, sumaban alrededor de 5,000 personas. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos de la multitud que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerle rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Solamente resaltar algunas cositas de este pasaje conocido para muchos de nosotros, pensando, hermanos, en esto de que disponemos de un Jesús en quien hay abundancia. Si Jesús está a la mano, ¿y cuántos saben que Jesús siempre está a la mano? O sea
que no es que Él viene por temporada, no, Él estuvo aquí en diciembre, pero ya pasó la Navidad y ya no está aquí. No, hermanos, o sea, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. O sea, el Señor está siempre presente. No, como dicen la gente, a tiro de piedra, a tiro de levantar tu voz, Señor. Ahí está el Señor escuchando tu clamor. A la luz de que el Señor tiene abundancia en su persona, abundancia disponible para ti. Dice Felipe en ese verso 56, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? ¿De dónde compraremos pan para que estos coman? Nosotros somos muy buenos identificando los momentos de necesidad, de lo que sea, no se casen con el tema de comida y de provisión. En cualquier plano de tu vida, hay momentos donde uno identifica la necesidad. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Yo. No, hermanos. O sea, Dios, Dios, Dios está a la mano. Y nosotros necesitamos identificar nuestra necesidad. O sea, y la pregunta de Felipe es válida en lo natural. Para alguien que estaba aún en el proceso de entender una vez y por todas si el Señor está. O sea, no hay. ¿Tú sabes quién tenía ya la mentalidad fija? María, la madre de Jesús. ¿No? Sin darle connotaciones religiosas, ¿no? Como en la boda de Caná, ¿no? Cuando faltó el vino en aquella boda. ¿Están conmigo? O sea, y se estaban volviendo locos las parejas de los novios y la familia, caramba, ¿qué van a decir las visitas? Se nos agotó el vino. Pero María sabía que Jesús estaba a mano. Sabía que en Jesús había abundancia. A esta altura del juego, que ese fue su primer milagro, dicho sea de paso, ¿no? Como dicen algunos bebedores empedernidos, Jesús nos puso a beber, ¿no? Ese fue su primer milagro, ponernos a beber. Cierra el paréntesis, el Señor reprende al diablo. O sea, María ya en su experiencia, acuérdense que eso fue Jesús con unos 30 años de edad. ¿Cuántos milagros no habrá visto María antes de los 30 años de Jesús? Milagros que no los tenemos registrados, que no los conocemos, como dice Juan en sus últimas notas de su evangelio. Tantas cosas hizo Jesús que si lo fuésemos a escribir, ¿no? Y a detallar, no habrían bibliotecas ni librerías en el mundo que pudieran acoger los volúmenes de libros que hablarían de lo que Jesús comenzó a enseñar y hacer. Entonces, María, a esta altura de juego, aunque él era un personaje nuevo para la sociedad, María sabía quién era Jesús. Desde que lo portó en su vientre, sabía que iba a ser especial, que era el ungido de Dios, que era el Mesías. O sea, y me imagino todos los milagritos que pasaron unnoticed porque no había Instagram, no había Twitter, no había Facebook. O sea, no se pudo subir, la gente no se enteraron. But Mary knew. María sabía de lo que era capaz Jesús y podía reconocer que en Jesús había abundancia. Que para Jesús no había nada imposible. Entonces, cuando identifican la necesidad, se acabó el vino, ¿qué hacen? Traen la preocupación a Jesús. María va donde Jesús, le dice, Jesús, o sea, se le ha agotado el vino a esta gente, ¿qué tú pudieses hacer? La respuesta de Jesús es jocosa, mujer, yo estoy aquí disfrutando mi boda, yo no quiero protagonismo, o sea, ¿qué tiene eso que ver conmigo? O sea, life goes on, o sea, la vida sigue. Y entonces ella le dice a unos siervos, miren, todo lo que él les diga que haga, háganlo, ¿no? Y le buscaron los cántaros, que fue lo que él pidió, y los llenaron de agua y convirtió y proveyó un vino mejor, porque Dios siempre da lo mejor. Porque Dios no da lo justo. Vamos a darle cualquier vinito de eso, de botella de $10 de Publix. No. O sea, yo no me sé los nombres de los vinos caros, pero hay uno famoso. ¿Cuál es el vino? No se preocupe, no lo vamos a condenar. ¿Cómo se llama? Comienza con P. No. Di que es un gancho. No responda.
No, de verdad, comienza con P, ¿cómo se llama? Ah, bien, no me digan. Yo lo voy a googlear ahorita. ¿Eh? No. Eva se lo sabe y no me quiere decir, Eva, dime. Que tu esposa era del templo bíblico, dime. Darío, dime, ¿dónde está Darío? Se fue Darío. Hay un famoso vino, ¿no? Que es como el clásico que menciono. Les dio el mejor vino, hermanos. Porque ese es el Dios a quien servimos. Que cuando identificamos nuestra necesidad y cómo vamos a hacer con esta, cómo le daremos de comer a toda esta gente, es cuestión de pensar en aquel a quien estamos asociados, que Jesús está a la mano y que en Él habita toda plenitud, toda riqueza. Habrá algo que Él no pueda hacer. No hay nada, hermanos, que Él no pueda hacer. Luego en esta historia vemos que Felipe dice, responde, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco, ¿no? Y Felipe está, ¿no?, entendiendo la escasez de sus recursos, sus limitaciones. Miren, parece que quizás tenían 200 denarios a mano. Quizás le preguntaron a Judas, que era el tesorero, malo dicho sea de paso, cierra el paréntesis, y, y, Judas, ¿cuánto tenemos en el bolso de la tesorería del grupo? 200 denarios, que dicho sea de paso, un denario era como la paga de un día de trabajo. O sea que estamos hablando que ellos tenían un dinero significativo de por lo menos 200 días de trabajo. O sea, no era poco el dinero el que ellos tenían, pero recuérdense que la narración decía que solamente los hombres eran como 5,000. Solamente los hombres. O sea, yo sospecharía que las mujeres se atrevían a hacer más, quizás, y los muchachos ni decir. Fácil era un público de 10,000, 12,000 personas. Y ellos dicen, lo que tenemos no es suficiente para darle una mordida a todo el mundo que está acá. ¿Cuánto nos hemos sentido así a veces? Que vemos nuestra necesidad y comenzamos a contar nuestros centavos y decimos, wow, pero lo que yo tengo no va a dar. O sea, este no va a ser suficiente para cubrir y ponerle un cotejo a esta necesidad. Necesitamos recordarnos que Jesús está a mano, que en Él sí hay riquezas y posibilidad de multiplicar, no lo que tenemos. Ahí mismo dice uno de ellos, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? A lo que siempre decimos, no, si tú pones en manos de Jesús, que fue lo que ellos hicieron, ¿no? Lo que es poco realmente para tanta gente, pero si lo pones en manos de Jesús, de repente es suficiente. Entonces dicen, tenemos un desayuno aquí de un muchachón de 14 años que está en su estudio ahora mismo, un mero desayuno en una lonchera. ¿Qué es esto para tantos? Realmente eso es casi una burla. No, eso no se debió ni haber mencionado. Pero cuando tú tomas lo poco, dale al Señor lo que tú tengas. He will multiply it. Él lo va a multiplicar. En tus manos siempre serán unos meros panes y pececillos. En las manos de Jesús puede ser todo un banquete, un buffet, ¿no?, para satisfacer el hambre del público. Que no permanezca lo poco en tus manos. Lo que tú tengas, pónselo en las manos al Señor. Él lo puede multiplicar. Él lo quiere usar. Luego dice el pasaje, y comieron todos y se saciaron, ¿no? Y luego ahí mismo dice, y cuando subieron saciados, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Eso es una parte para los que son de mentalidad administrativa, financiera, económica. Es una parte fascinante. O sea, porque uno pudiera decir, sobró toda esta comida, ¿no? Como a mí a veces me duele, y a mi esposa también, los negocios, los establecimientos
que al final del día les sobra muchísimo pan, muchísima comida, y uno dice, pero eso se le pudo haber donado a un hogar de ancianos, a un comedor social o lo que sea. Lo votan, porque aquí hay tantos protocolos que si pegan una demanda, que si le cae mal, que sé yo qué, y desperdician, ¿no? El excedente que hay de producción. La mentalidad de Jesús, administrativa, hermanos, de que si sobró, o sea, no vamos a, voten lo que sobró, voten, alguien le quiere esto, lléveselo para su casa. O sea, hay una visión administrativa aún del excedente, de lo que rebosa. Hermanos, aquí vemos la abundancia del Señor, que Él siempre nos da mucho más abundante de lo que pedimos o anhelamos. Ellos querían satisfacer el hambre de un público de 10,000 plus, de 10,000 y pico de personas. O sea, y el Señor lo hizo con excedente, porque Dios siempre lo hace con excedente. ¿Cuántos dicen amén? No comieron todos, digan conmigo todos. Comieron todos y se saciaron. ¿Qué significa que se saciaron? Como decía el abuelo, donde no sobró, no alcanzó. ¿Tienen esa expresión? O sea, donde no sobró, no alcanzó. Pues aquí sobró. Y por ende alcanzó. Y todos quedaron, nadie se fue ese día diciendo, wow, yo me hubiese comido otro pedacito de ese pan, más bueno que estaba. ¿De dónde ese pan? Wow, qué no, hermanos. Ajá, todo el mundo, hermano, todo el mundo comió hasta saciarse. Nosotros necesitamos, hermanos, saber que Dios nos da siempre de modo abundante, porque servimos a un Dios que es abundante en todo lo que Él hace. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Hay una sobreabundancia, ¿no? O sea, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas, canastas de pan sobró, hermanos. Dios siempre da de modo excedente. Ese es el Dios. Él toma placer. ¿No? Usted sabe que hay gente que maneja sus cocinas, que les fascina no solamente satisfacer el hambre del invitado, sino que quieren para que, mira, para que te lo lleve para mañana, y le pone el papel de aluminio y la cuestión, qué sé yo qué. O sea, y quieren dar, que se lleven el excedente. Dios quiere bendecirte con el excedente que Él provee, porque ese es el tipo de Dios a quien servimos. Hermanos, cuando pienso en Efesios 1:19, que dice, superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Una palabra sumamente rica. Supereminente grandeza. Supereminente grandeza de Dios. Nuestro Dios, hermanos, es grande. Pero no grande como Alejandro el Grande. O sea, grande, grande de verdad, hermanos. Grande de manera indescriptible. O sea, los recursos de Dios. Y Él es nuestro papá. O sea, imagínense los popis, ¿no? ¿Cuántos popis hay aquí? No, mentira, no me digan. No, los que son hijos de papi y mami, y que tienen una cuchara de plata en su boca desde que nacieron, que, que son medio engreídos, ¿no? O sea, y son derrochadores y no saben administrar, y creen que pueden, no, como quemar los recursos de papá, y si choca el carro no importa, y si da un tarjetazo por aquí no importa. O sea, hay, tiene que haber esta mentalidad de nosotros, hermanos, que nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores.